las pérdidas, ¿no? Estamos viendo ahí pérdidas, ¿no? Pérdidas en tiempo bueno, en tiempo malo. Y hoy vamos a hacer cálculos eléctricos de la línea de transmisión. Un poquito más relacionado con el curso de potencia, ¿no? Vamos a ver lo siguiente, ¿ah? Entonces, en lo que es este trabajo está orientado a un proyecto, ¿no? A un proyecto de líneas de transmisión. Después de haber seleccionado, hasta el momento ya hemos seleccionado el tipo de conductor, se ha seleccionado también la sección mínima. Ahora es necesario determinar los parámetros eléctricos, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos ahí parámetros eléctricos que intervienen en el diseño, ¿no? De la línea de transmisión, ¿ok? Para ello es necesario tener en cuenta la potencia, ¿no? La potencia que vamos a transmitir, la tensión, que ya sabemos también, la tensión de transmisión, y la configuración. En el último ejercicio estuvimos viendo las configuraciones, la anterior sesión, ¿no? Estuvimos viendo lo que es las configuraciones físicas de los conductores, ¿no? También es importante que ya a este nivel ya hemos logrado determinar la longitud. En la primera sesión recuerdo que hemos estado haciendo el recorrido, el mapa, todo el plano por el lugar donde la zona van a pasar por la zona, por el lugar donde van a pasar las torres, en todo caso hasta la línea de transmisión, ¿no? Luego los datos del conductor seleccionado, ¿no? También ya lo hemos visto en el capítulo, en las secciones anteriores, ¿no? Toda la línea tiene, en este caso, 4 parámetros, ¿no? Toda línea de transmisión, entonces, ahora tiene 4 parámetros, ¿sí? Que influyen en su funcionamiento, ¿no? Dentro de una red eléctrica. ¿Cuáles son esos 4 parámetros? Estos parámetros que influyen en una red eléctrica son los siguientes, ¿no? Es una resistencia, la inductancia, la capacitancia y la conductancia, ¿no? Estos son nuestros 4 parámetros que influyen en una red eléctrica, ¿ok? Entonces, en una red eléctrica tenemos 4 parámetros que influyen, ¿no? Son la resistencia, inductancia, capacitancia, ¿sí? Y conductancia, ¿no? Son los 4. Y que se conocen como constantes físicas, ¿no? De las líneas de transmisión. Con estos datos se puede calcular. Con estos datos vamos a calcular lo siguiente, ¿no? Vamos a calcular la impedancia de la línea, la admitancia, y con estos a su vez se puede calcular la impedancia característica y la constante de propagación, ¿no? Finalmente, estos dos últimos valores son los con los cuales vamos a trabajar, ¿no? O sea, al final nosotros vamos a determinar lo que es la impedancia de la línea, ¿sí? De los cálculos es lo que se necesita, ¿no? Impedancia de la línea. Entonces, si tenemos la impedancia de la línea, ya podemos saber ya las pérdidas también, ¿no? Debido a la longitud de la línea y a sus características, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los parámetros fundamentales? Tenemos resistencia, inductancia, capacitancia, conductancia, ¿no? ¿Y qué más? Podemos determinar al final la impedancia de la línea y su admitancia, ¿ya? Entonces, esos son los objetivos, esa es la meta, es lo que queremos calcular. Veamos entonces los datos que tenemos, ¿no? Veamos lo primerito. Estas constantes físicas van a ser las siguientes, ¿no? Una de ellas vamos a ver ahora lo que es la resistencia, ¿no? Nosotros ya conocemos qué es una resistencia, ¿no? Todos los materiales se oponen en mayor o menor grado al paso de la intensidad de la corriente eléctrica, ¿ok? Hay buenos y malos conductores de electricidad, eso ya conocemos, ¿no? Esta oposición a la que llamamos al paso de la corriente eléctrica se denomina resistencia, ¿no? Esa oposición al paso de la corriente eléctrica denominamos resistencia. Entonces, los materiales que son buenos conductores de electricidad tienen una resistencia entonces muy baja, ¿no? Su resistencia, los que son buenos conductores tienen una resistencia muy baja, entonces, ¿no? Tienen una resistencia muy baja. Mientras que los aisladores, que estos también vamos a utilizar, ¿no? Para proteger las líneas, tienen una resistencia muy alta. Entonces, si nosotros repasamos un poquito aquí, podemos ver que tenemos conductores eléctricos que tienen en este caso una baja resistencia, es lo que hemos seleccionado, y también tenemos que seleccionar más adelante lo que son los aisladores, ¿no? Que tienen una resistencia bastante alta y nos van a servir como elementos de protección. Entonces diremos que la resistencia es la oposición que ofrece, ¿no? Entonces, dando ya el concepto, en todo caso, es la oposición que todo material ofrece al paso de la corriente eléctrica, ¿no? De la intensidad de la corriente eléctrica. Por lo tanto, la resistencia es una de las causas importantes de las pérdidas. Si nosotros pensamos ahora
de otra manera, lo miramos un poquito crítico, ¿no? Entonces, al existir una resistencia, entonces existe también la posibilidad de existir pérdidas, ¿no? ¿Y pérdidas de qué? Pérdidas de potencia, ¿no? Porque la energía eléctrica es la que no queremos perder, ¿no? Justamente nosotros queremos llevar la energía eléctrica desde la central, hacia los usuarios, ¿no? Pero que en todo este trayecto no se pierda nada en el camino, no se pierda, llegue 100%, ¿no? Por nosotros que llegue el 100% de la energía, ¿no? No se pierda absolutamente nada, ¿no? ¿Ok? Entonces, las resistencias son una de las causas que se originan esas pérdidas. En todo caso, la pérdida es pérdida de potencia, ¿no? Entonces, por eso de repente ustedes van a llevar el curso más adelante, el curso de sistema de potencia, ¿no? Análisis de potencia, donde se hace los cálculos de flujo de potencia, solamente lo que es potencia, ¿no? A través de líneas. ¿Ok? Entonces tenemos ya una de las causas, ¿no? En una línea de transmisión. Por lo tanto, se debe de analizar con detalle el valor de la resistencia, ¿no? Entonces debemos de tener bastante cuidado en lo que es la elección de los conductores y de su resistencia, ¿no? El valor de la resistencia es inversamente proporcional a la sección del conductor, ¿no? Es decir, cuanto mayor sección tenga el conductor, menor resistencia es. Miren, esto es importante, ¿eh? No sé si se capta la idea, ¿no? La sección del conductor es inversamente proporcional al valor de la resistencia. O dicho de otra manera, la resistencia es inversamente proporcional a la sección del conductor. ¿Ok? Nosotros tenemos una fórmula que recordamos ahí, a ver, de las resistencias, ¿no? Tenemos ahí que la resistencia, recordamos un poquito, resistencia es igual a ρ, longitud y área, ¿no? Entonces aquí el valor de la resistencia es inversamente proporcional al área o sección del conductor, ¿no? Rho viene a ser la resistividad del material y L la longitud. Esto en conductores eléctricos, ¿correcto? Listo. Entonces aquí la resistencia efectiva de un conductor depende de quién. Entonces esta resistencia efectiva de un conductor depende de sus dimensiones físicas, ¿sí? ¿Y cuáles son sus dimensiones físicas? Sus dimensiones físicas, para el caso de líneas, tenemos la longitud y tenemos la sección, ¿sí? Esto es lo que mostramos ahí, ¿no? Y la resistividad del material. Es importante la resistividad del material, ¿no? Matemáticamente, para calcular la resistencia en una corriente, en este caso continua, o en todo caso la prueba que se ha realizado, ¿no? Tenemos ya tablas y la mayoría de las tablas están relacionadas a 20 grados centígrados, ¿no? Los valores, más que todo de la resistividad, ¿sí? Son tablas que están elaboradas a una temperatura de prueba. Vamos entonces, ¿cuál es la fórmula? Esta resistividad, esta prueba que se ha realizado. Entonces, aquí se tiene la fórmula, ¿no? Que la resistencia, ¿sí? La resistencia del conductor, de este conductor que se hizo en prueba de corriente continua, esta resistencia es directamente proporcional a la resistividad, ¿sí? Longitud y área, ¿ok? Anotamos esa fórmula porque vamos a hacer cálculos más adelante, jóvenes. ¿Ya? Entonces, la longitud va a estar dado en este caso en kilómetros, la sección del conductor en milímetros cuadrados y la resistencia vamos a dar en ohms. Estas serían las unidades con las cuales trabajamos la fórmula que se muestra. ¿Ok? Entonces, la resistencia va a depender de la longitud, sección y resistividad del material. Tomamos nota de ello, jóvenes.
¿Listo? ¿Podemos continuar? Tenemos la fórmula. Sí, ingeniero. Ok. Vamos aquí. Estos datos también tenemos que ir tomando. Mientras explico, ustedes tomen la nota respectiva, ¿ya? Vamos acá, el coeficiente de resistividad del conductor, en este caso a 20 grados centígrados, vamos a tener en ohmios por milímetro cuadrado y por kilómetro. O sea, ya está dado por kilómetros, ¿ah? Ya no es por metro. Y ello está en tablas, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos acá los conductores, estos sí se anotan, jóvenes, saquen una imagen. El AAC, una resistividad de 20 grados centígrados, tiene 28.71. El triple AC tiene una resistividad de 33.46, ¿no? El ACCR de 32.31. Todos son ohmios milímetro cuadrado por kilómetro. Y el ACAR es de 30.21. ¿Cuál es el mejor conductor? Pregunto yo. A ver, sin hacer mucho historia, a ver, jóvenes ahí, ¿cuál será el mejor conductor? El que tiene más resistencia, el que tiene menos. A ver, hacemos un pequeño análisis, porque eso es importante, ¿no? Los análisis, pues las fórmulas las tenemos ahí. Vamos a escribir aquí la fórmula, ¿no? Resistencia es igual a coeficiente por L sobre sección. ¿Cuál será el mejor conductor? ¿El que tiene mayor resistencia o el que tiene menos resistencia? ¿Qué pasa con la resistencia? El que tiene menos resistencia, ingeniero. Que tiene menos. Claro, entonces, para tener menos resistencia, entonces, ¿qué tendrá que tener? ¿Resistividad más alta, más baja? La resistividad, el ρ debería ser bajo, ¿no? Muy independiente de la longitud y del área de la sección. Muy independiente de la longitud y la sección. Entonces, ¿cuál será el mejor conductor? El que tiene mejor coeficiente. ¿Cuál de ellos? El ACC. AC, triple AC. El primerito, ¿no? ¿Y este conductor qué características tiene? ¿Se acuerdan algo? ¿Tiene acero? No, ¿tiene acero? ¿Es aleado? No, es cobre puro. No, no es aliado. ¿Es cobre o es aluminio? Aluminio. No, cobre, güey. Cobre es mejor conductor que el aluminio. No, estamos acá hablando de los conductores que estamos seleccionando para líneas de transmisión, ¿no? Entonces ahí son a base de aluminio, ¿no? Entonces este conductor, el AAC, ¿no? Sé que tiene menor resistividad, ¿ok? Tiene menor. ¿Y los otros por qué se incrementan? Porque tienen elementos aliados y también tienen alma de acero, ¿no? Tiene acero ahí, ¿no? O sea, a veces el conductor no necesariamente, eso es lo que vamos a ver también, no solamente es que sea buen conductor de energía eléctrica, sino también queremos su resistencia mecánica, porque no sé si recuerdan, estuvimos comentando que si el material no tiene un reforzamiento de acero, vamos a tener que poner una torre cada 20 metros, cada 30 metros, porque si no se arranca, no tiene tracción mecánica. Entonces hay que colocarle un alma de acero para tener una distancia mucho mayor, ¿no? Entonces ya no sea cada 20, 40 metros, que sea a 100 o 200 metros. Entonces eso viene con el reforzamiento, ¿no? El alma de acero, ¿no? Que tiene ahí los conductores. Sí, eso lo estuvimos viendo en la selección de conductores. En esta parte no vamos a ver ello. En esta parte solamente vamos a ver lo que es la resistencia, nada más. Solamente volvamos a ello, ¿no? Y comentamos, ¿no? Que el que tiene menos resistividad es justamente el AAC. ¿Ok? Y la variación entre ellos es mucha. ¿Es mucho el valor? ¿Es muy lejos? No, es casi, están cerca, ¿no? 33, 32, 30, 28. No es mucha la distancia, ¿no? Más distancia hay en los candidatos presidenciales que tenemos ahora, ¿no? Que la separación que tenemos aquí en los valores. Muy bien. Se puede observar que la ecuación, en este caso 5.1 anterior, la longitud del conductor es directamente proporcional, ¿no? Entonces, esta es la ecuación. Aquí la tenemos, ¿no? Que la longitud del conductor, el valor de L, es directamente proporcional al valor de la resistencia, ¿correcto? Son directamente proporcionales
al valor de la resistencia del conductor y por lo tanto será proporcional a la longitud de la línea, ¿no? Es decir, a mayor longitud de la línea, la resistencia será mayor, ¿sí? Eso sí es evidente, ¿no? Las líneas más largas, ¿no? Una línea mayor, a más distancia, mayor resistencia, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué pasará? Por lo tanto, habrá más pérdidas. Miren, jóvenes, nos ponemos a pensar un poquito, ¿no? Miren, hace unos ejemplos atrás que puse, en una máquina de soldar, vamos a hacer un pequeño comentario, ¿no? Tenemos en el domicilio, digamos acá, 220 voltios, ¿no? Traigo mi máquina de soldar y lo llevo a 200 metros, traigo mi extensión. Y resulta que yo tengo acá 220 voltios y a 200 metros, con el conductor que tengo ya 290 voltios. Ha caído la tensión. Solamente en 200 metros, ¿ah? Ha caído la tensión, 190. Ya no puedo soldar, como que el arco a veces se pega y no sale bien el cordón. ¿Qué sucede, jóvenes? ¿Por qué hay caída? Ahí en 200 metros hay una caída de tensión. Y acá estamos hablando de kilómetros. Eso vamos a evaluar más adelante, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, estamos hablando de kilómetros, ¿ah? O sea, la tensión va a caer bastante. Miren, solamente es un comentario, ¿no? Si en 200 metros cae el voltaje, pero estamos trabajando en baja tensión, 220 voltios. En este caso estamos trabajando en kilovoltios, ¿no? Las tensiones de 138 o 60 kilovoltios, ¿no? Valores altísimos, ¿ya? Entonces es importante considerar ello, ¿no? Que esas caídas de tensión no deben de ser mucho, ¿no? Sino, imagínense, con la caída, con la longitud a mayor distancia, mientras más lejos esté la de la subestación, va a haber más caída de tensión. Entonces es justamente el análisis que tenemos que hacer ahora. Entonces, en las líneas de transmisión con grandes tensiones, miren, justo lo que estaba comentando, ¿no? Viene aquel comentario. En las líneas de transmisión con grandes tensiones e intensidades, de corriente, es necesario conductores de mayores diámetros, ¿no? Entonces, eso es lo que se requiere, ¿no? Para que sean capaces de soportar tales valores, ¿no? Pero fabricar conductores sólidos, miren, acá ahora viene el análisis, ¿no? Pero fabricar conductores sólidos de grandes dimensiones o grandes diámetros es imposible, ¿no? Tendremos que aumentar demasiado el diámetro, ¿no? Porque se volvería inmanejable, ¿no? Para el tendido del conductor sobre las estructuras. Es por ello que se fabrican conductores compuestos por varios hilos, ¿no? ¿Sí? Que están trenzados helicoidalmente, de tal manera que aún con sus diámetros considerables mantengan la flexibilidad, ¿no? Porque se quiere mantener la flexibilidad para su uso. En estos conductores su longitud no coincide con la longitud de los hilos que lo forman, ¿no? Y que los hilos, como se dijo anteriormente, están trenzados helicoidalmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí, no? Entonces, vamos a elegir conductores eléctricos que nos permitan transmitir esa energía y no tengamos una caída de tensión considerable, ¿no? En función a su longitud, ¿ok? A pesar que esta influye, ¿no? Con respecto a la sección del conductor, tenemos que, miren, ahora con respecto a la longitud ya estamos mejorando, ¿no? Ahora la sección del conductor, no podemos incrementar demasiado la sección del conductor, ¿no? Porque si no tendría demasiado peso, ¿no? La instalación, ¿ok? Entonces lo que tenemos que también es reducir ello, ¿no? Pero esto nosotros lo hemos solucionado, ¿no? ¿Cómo lo hemos solucionado? Nosotros lo hemos solucionado, en este caso, elevando la tensión, ¿no? Elevando la tensión. Al elevar la tensión, nosotros vamos a reducir acá vamos a tener lo que queremos es transmitir la potencia, ¿no? La potencia es V por I en forma general. La potencia no podemos variar. Si yo elevo, miren, si yo elevo la tensión, el voltaje, lo que voy a reducir es la corriente. Y si yo reduzco la corriente, entonces ¿qué va a pasar con con el diámetro del conductor? En todo caso, ¿qué va a pasar con el diámetro del conductor? El diámetro del conductor va a ser menor. Miren cómo influye, cómo arrastra todo. Al bajar el diámetro de la corriente, el diámetro del conductor va a ser menor, sí. Entonces, influencia en ello, sí. Correcto. Entonces, elevamos la tensión, reduce la corriente, reduce el diámetro del conductor. ¿Ok? Y la longitud ya podemos incrementar, ¿no? Mayores longitudes. ¿Sí? Y la resistencia, en este caso, aumentará, disminuirá.
Entonces acá vamos a tener que esta resistencia va a estar en función de este ρ, va a estar L y va a estar A. El diámetro del conductor va a estar aceptable. La longitud sí va a tener un valor. Entonces la resistencia también va a tener un valor. O sea, no vamos a poder modificar mucho el valor de la resistencia, ¿sí? Pero vamos a utilizar posiblemente en este caso secciones de conductores de menor diámetro, ¿ok? Entonces esto es importante, ¿no? Que al aumentar la tensión, disminuye la corriente. Al disminuir la corriente podemos reducir el diámetro del conductor. ¿Ok? Listo. Entonces vamos acá. Hay otro factor importante también que participan aquí, ¿no? Viene a ser el valor de la resistencia del conductor que varía en función a la temperatura. O sea, esta resistencia del conductor, este R12, ¿sí? ¿Qué sucede? Esta resistencia T2, ¿no? La resistencia a una temperatura 2, ¿qué sucede? Que va a depender de la resistencia de la temperatura inicial por un 1 más un alfa delta de T. Este delta de T viene a ser T2 menos T1, o sea, una variación de temperaturas. ¿Qué significa ello? Que en un lugar, en la costa, la resistencia del conductor eléctrico no va a ser igual en la costa donde hace un calor que en un lugar frío, ¿no? Un lugar en las alturas posiblemente, ¿no? Entonces va a haber una variación de resistencias. ¿Ya? Jóvenes, ¿dónde habrá más resistencia? Alguien que tenga experiencia en ello. ¿En una zona donde hace frío o donde hace calor? ¿Dónde hay mayor resistencia? ¿En el frío o en el calor? ¿Algún comentario tal vez? Un material, tenemos un conductor eléctrico, lo ponemos en un lugar frío y luego lo ponemos en un lugar caliente. ¿Dónde habrá más resistencia? ¿Cuando está frío o cuando está caliente? ¿Algún comentario? ¿Ya hace frío? ¿Qué dicen? A ver, ahí tenemos la fórmula. ¿Por qué no nos guiamos en la fórmula, no? La resistencia y las temperaturas. Si es ST2 menos T1 significa, miren, analizamos un poquito, eso es importante, ¿no? El análisis, pues, está todo ahí. Está en el análisis. Acá tenemos la temperatura 2, es la temperatura final, ¿no? La temperatura 2 menos la temperatura 1, ¿no? Si la temperatura 2 es 0 grados y la temperatura 1 es 20, digamos, el resultado que va a salir aquí, negativo, ¿no? Sería menos 20, ¿sí? Menos 20, de repente, ¿no? Y acá es 1 menos 20, entonces acá multiplicamos este valor, miren. Entonces 1 menos 20 nos va a salir de repente 0.8, llamémosles así. ¿Sí? Un valor pequeño. ¿Qué sucede ahora si nosotros incrementamos o si nos vamos a un lugar más caliente? Entonces ya no va a ser acá 0, sino va a ser 40, de repente, menos 20, ¿no? Entonces ahora va a dar positivo. Y entonces acá este 1 va a ser 1 más 20. Entonces va a ser 1.20. O sea, ¿qué significa acá? Acá la temperatura, si aumentó la temperatura, ¿qué estaríamos observando en todo caso? ¿Qué observamos acá? Que si aumenta la temperatura, ¿qué pasa con la resistencia? Habrá que multiplicar por 1,2 el valor de la resistencia que está ahí, ¿no? ¿Sí? Resolviendo lo que está acá adentro, el interior, sin considerar el valor de la resistencia. Acá habrá que multiplicar, resistencia no vamos a poner R, nomás un valor R, que ustedes consideran R. Habrá que multiplicar R por 0.8, 0.8 R saldría ahí, y aquí saldría 1.2 R. Entonces quiere decir que cuando aumente la temperatura, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la resistencia. Así es. Por eso yo les pregunto a los jóvenes ahora hay varios que son electricistas ya trabajando, ¿no? Entonces preguntaría, ¿es verdad esto? Es verdad que cuando un conductor aumenta la temperatura, un conductor X, no solamente una línea, porque esto es R, es una resistencia cualquiera, ¿no? Una resistencia R2. Acá vamos a tener el R1, 1 más alfa de TT. El alfa es un coeficiente, ¿no? Vamos a poner ahí que
sea bastante pequeño, pero vamos a poner así para que se pueda ver la diferencia más que todo, ¿no? El alfa que sea 1, vamos a poner ahí. Si es 1, entonces se mantiene ese 20, ¿no? Acá también a 1. Entonces, ¿qué sucedería? Observamos que se incrementa, ¿no? Entonces, lo importante es acá, jóvenes, que la temperatura varía, la resistencia sí varía, ¿no? O sea, la temperatura y la resistencia están ahí, ¿no? Acá, por ejemplo, la temperatura aumenta la resistencia, ¿pues? Es lo que estamos viendo ahí, ¿no? Hay una dependencia ahí, ¿no? ¿Ok? O sea que en la costa, que hace más calor, tenemos más pérdidas que en el lugar donde hace frío. Al haber más resistencia, habría más pérdidas. ¿Sí? Ok, entonces habría que evaluar ahí cuántos son esas pérdidas, ¿no? Son pequeñas, pero existen. Entonces vamos acá. La temperatura de operación, en este caso para los conductores, va a ser entre 65 y 75 grados. Bueno, es lo normal ahí, ¿no? Luego tenemos acá la resistencia R1, que viene a ser la resistencia del conductor, a una temperatura de, llamémosles, de 20 grados centígrados, ¿sí? Y la T sub 1 es para este caso 20, y T sub 2, para el ejemplo, va a ser 65 grados. ¿Ok? Entonces acá vamos a hacer un pequeño ejercicio con 20 y 65 grados. A ver, vamos a ver este ejercicio. ¿Cuánto nos sale ahí resolviendo? A ver, vamos a resolverlo. Nos están dando datos. Nos están dando datos. Necesitamos el alfa, ¿no? El alfa del conductor podemos considerarlo acá 1. ¿Ok? Listo. Entonces vamos acá a la tabla y tenemos acá los valores. Entonces ya tenemos una tabla aquí. Y nos dice lo siguiente, ¿no? Con esta tablita vamos a trabajar, a ver. Tenemos aquí valores aproximados de los coeficientes de temperatura de la resistencia, ¿no? Por ejemplo, para el triple AC, tenemos acá, por ejemplo, conductores, ¿no? ¿De cuántos hilos? Nosotros hemos cogido uno de 7, ¿no? Creo que recuerdo ahí, uno de 7, ¿sí? También hay de 19, de 37 y 61 hilos. Ahí tenemos el ACCR y el AK, ¿no? Si escogemos el primero, en todo caso, aquí vamos a tener su resistencia, su valor alfa. Su coeficiente de temperatura alfa, para este caso, sería de 0.0339, ¿no? ¿Ok? Y con eso ya podríamos resolver el ejercicio, ¿sí? Los de tablas, lo tenemos ahí. Y aquí en este ejercicio se nos está dando los valores, ¿no? Borramos. Nos están dando aquí temperatura 1, 20, temperatura 2, 65, y nos están dando, lo que nos falta es el valor de la resistencia, ¿no? Eso sí. Si no tenemos resistencia, no, solamente diríamos en qué porcentaje podría incrementarse. ¿Okay? Pero ya tenemos acá el coeficiente, es importante. ¿De dónde se obtiene el alfa? El alfa lo determinamos de tablas. ¿Ok? Y esa tabla va a depender del tipo de conductor, ¿no? Estamos viendo que el AAC tiene su alfa, ¿no? El ACCR también. Y esto también depende de los diámetros. Miren, estos alfas tienen diferente conductividad, coeficiente de temperatura, diferente coeficiente, porque también tiene diferente número de hilos, ¿no? ¿Sí? Veamos toda esa dependencia. ¿Listo? Seguimos entonces. Con la ecuación, ¿no? Tenemos en la ecuación 5.2, se determina el valor de la resistencia cuando es de simple terna, ¿no? Acá vamos a hacer una pequeña evaluación. Nos dice, se determina el valor de la resistencia cuando tenemos en el primer caso, ¿no? En el primer caso vimos que era de simple terna, o sea, T igual 1, y de un solo conductor, o sea, N igual 1, ¿no? Entonces incorporamos ahora el número de conductores por fase. El número de conductores por fase, que varía de 1 a 4, ¿no? Entonces tenemos ahí, eso hemos visto, ¿no? Habíamos por fase, puede tener 1, puede tener 2, 3 y 4, ¿no? De acuerdo al número de ternas, en todo caso. Este número de ternas puede ser 1 o 2. Ya tenemos acá también los valores, ¿no? Y luego generalizamos utilizando a 65 grados. Entonces vamos a poner que vamos a trabajar a una temperatura de 65 grados, ¿no? De operación. Esa es la temperatura a la cual va a trabajar ahí el conductor, ¿no? Entonces la ecuación para ello sería la siguiente, ¿no? Esa ecuación, la R a 65 grados de temperatura va a ser 1
menos N por T, número de conductores por ternas, por el R1 más alfa 65 menos 20. ¿Correcto? Entonces tenemos aquí una fórmula, ¿no? Entonces, ¿qué estamos agregando aquí? Solamente estamos agregando el número de conductores por fase y el número de ternas. ¿Ok? Esto es lo que estamos agregando. Entonces, tomemos nota de ello, ¿no? De esta fórmula, la 5.3. Vamos a continuar. Ok. Entonces aquí vamos a tener el R a 20 grados centígrados. En este caso va a estar determinado por esa resistencia por ohmios por cada kilómetro. Ok. Eso lo obtenemos de tablas también. Y tenemos que tener la cantidad de kilómetros. El alfa viene a ser el coeficiente de temperatura, que lo hemos visto, se obtiene de una tabla, ¿no? Sus unidades viene a ser 1 partido grados centígrados. N, ¿qué cosa era N en la fórmula? N viene a ser el número de conductores por fase. Y T viene a ser el número de circuitos o ternas. ¿Correcto? Ya, jóvenes, antes de continuar, esta fórmula tienen que tenerla. Cópienla, ¿ya? ¿La tienen? ¿Me confirman si la tienen, jóvenes? ¿Sí? Sí, sí, claro. Ok. Continuamos entonces. Ahora sí. Vamos a tocar ahora el otro punto. ¿Se acuerdan que eran cuatro parámetros, ¿no? Ya hemos visto uno de ellos. Uno. Vamos a ver ahora el segundo parámetro. La inductancia. Nosotros de la teoría de campos magnéticos o la teoría de campos electromagnéticos sabemos que, una cierta intensidad de corriente eléctrica I que circula a través de un conductor se crea una intensidad de campo magnético H. Miren, esto es importante. Nosotros tenemos un conductor eléctrico. Vamos a tener un conductor eléctrico. Por este conductor eléctrico circula una corriente I. Pero alrededor de este conductor se va a crear un campo magnético H. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos un conductor eléctrico. A través de este conductor eléctrico se va por el hecho de estar circulando una corriente eléctrica, se va a generar un campo magnético H. ¿Sí? Y a su alrededor un campo eléctrico E. Entonces todo se crea un campo magnético en todo caso, ¿no? ¿Ok? Entre dos conductores, como vamos a ver ahora, entonces vamos a ver acá lo que es la inductancia, ¿no? La inductancia es un parámetro físico que aparece en una línea de transmisión básicamente por la intensidad del campo magnético, debido a la intensidad del campo magnético que va a existir entre dos conductores, que es generado por el paso de la intensidad de la corriente que atraviesa dichos conductores. ¿Ok? Entonces la inductancia va a resultar producto de esa interacción de campos magnéticos. Para que se produzca la inductancia, entonces, ¿qué es importante? Que circule la corriente eléctrica, ¿no? A través de un conductor, en este caso un par de conductores, y vamos a tener una inductancia, ¿no?
Acá tenemos la imagen, ¿no? Tenemos el campo magnético H. Este es el campo magnético, ¿no? Es el campo magnético que se ha creado, y esta es la corriente eléctrica, ¿no? Que va a atravesar este conductor. ¿Ok? Ese campo magnético H es generado por el paso de la corriente eléctrica I a través de un conductor. Aquí lo tenemos en una vista, y aquí lo tenemos en una vista de frente, podemos llamar así, ¿no? O en punta, ¿no? O superior, ¿no? Vista superior, ¿no? Donde está el conductor, ahí lo observamos que está en este caso saliendo de la pantalla, ¿no? Entonces tenemos ahí el campo, este es el campo magnético, ¿no? Este es el campo magnético. ¿Ok? Como un anillo, ¿no? Solamente estamos viendo una parte de ese campo magnético, ¿no? A una distancia, a una determinada distancia. A medida que nos alejamos, el campo magnético va a ser más débil, ¿no? A medida que nos acercamos al conductor, el campo magnético va a ser más fuerte, ¿no? Ese campo magnético se utiliza, por ejemplo, en máquinas eléctricas, ¿no? Para los motores de inducción, para que puedan hacer girar el rotor, para que este motor pueda girar, ¿no? En los electroimanes se utiliza para crear, en este caso, para crear electroimanes, ¿no? Poder, esos imanes artificiales, y poder activar ahí contactores, relés o diferentes tipos de equipos. ¿Ya? Entonces, a través, o sea, quiere decir que cuando nosotros estemos en las líneas de transmisión, nos vamos por la Panamericana, observamos los cables de línea de alta tensión. Alrededor de estos conductores hay un campo magnético, entonces. ¿Sí? Entonces, los conductores no pueden estar muy cerca, porque si imagínense, jóvenes, si el campo magnético del conductor 1 se encuentra con el conductor número 2, esos campos magnéticos se cruzan, entrecruzan, y tienen alta intensidad. ¿Ok? Entonces, por eso es importante separados, ¿no? Por eso ahí vienen las ternas y viene la separación de cuántos conductores por fase, para que estos estén separados y no afecten y produzcan pérdidas, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta ello, ¿no? Que ese campo magnético existe debido a que hay una corriente eléctrica que está circulando a través de un conductor. Aquí tenemos el campo eléctrico E. Tenemos dos conductores ahora, miren. Tenemos dos conductores. ¿Sí? ¿Y qué observamos ahí? Que cada conductor tiene su propio campo magnético, miren. Cada conductor tiene su propio campo magnético. No requiere de otro, ¿no? Sí, cada uno tiene su propio campo magnético. Se parecen a las personas, ¿no? Cada uno tiene lo suyo, ¿no? Cada uno es independiente, ¿no? Y no sé cómo sobrevivimos, jóvenes, así cada uno es independiente en este mundo tan complicado, ¿no? Si cada persona es independiente y hace lo suyo, ¿cómo es que se logran unir? ¿No? Es una maravilla la vida humana. Vamos acá. El campo magnético E. Tenemos aquí, miren, entonces cada conductor tiene su propio campo magnético, ¿no? ¿Y qué sucede? Cuando estos se aproximan, cuando estos se aproximan, acá tiene su propio campo magnético, se va a generar también ese campo eléctrico, miren acá. Se va a dar el campo eléctrico. ¿Sí? Es otro, miren, ¿ven? Producto de la acción ahí. Vamos a tener este campo eléctrico. O sea, tenemos dos campos magnéticos. Se aproximan y vamos a tener un campo eléctrico. ¿Y qué pasará en ese campo eléctrico, jóvenes? Dentro de ese campo eléctrico, si ponemos una lámpara, ¿se puede encender? Sí. Esta es la forma de cómo podríamos transmitir la energía eléctrica, ¿no? De un lugar, de un emisor a un receptor, ¿no? Algo es como las telecomunicaciones. Todos estos principios estamos utilizando para las telecomunicaciones. Estos campos magnéticos, cuando ustedes conversan por el celular, tenemos un emisor y un receptor. Y esos campos están atravesando a las personas, ¿no? Nosotros estamos viviendo dentro de ese campo. El ser humano está trabajando, por acá está el ser humano, ustedes están sentaditos ahí, escuchando sus clases de repente, ¿no? Y en la ciudad está interactuando ahí las ondas del celular, que están involucrados ahí. Por eso es que algunos dicen, me duele la cabeza, no sé por qué. Estamos pues, inmersos dentro de
mundo de telecomunicaciones. En este caso no va a ser electricidad, sino van a ser, ¿qué cosa? Campos de señales de telecomunicaciones, ¿no? Eso es lo que ocurre cuando viven en la ciudad, pues, ¿no? La mejor vida es en el campo, ¿no? Donde hay menos interferencia de este tipo, ¿no? Ahora, estudios de ellos están en proceso de evolución, ¿no? O sea, ver cuál es el efecto, de qué manera afecta estos campos magnéticos a las personas, ¿no? ¿Ok? El campo eléctrico sí está demostrado que sí, en este caso puede producir daños a las personas, ¿no? El horno microondas, ¿no? Nadie recomienda que ya pocos prefieren utilizar el horno microondas, ¿no? Debido a la forma en cómo trabaja y también las personas que están operando ello, ¿no? También se ven afectadas por ello, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos acá, jóvenes? En forma breve, tenemos acá el campo magnético y el campo eléctrico, ¿no? Entonces, si los alejamos, como que ese campo eléctrico se debilita, ¿no? Si lo acercamos, como que incrementa su intensidad, ¿ok? Entonces tenemos ahí todo. ¿Y esto a qué se debe? ¿Por qué se origina todo esto? ¿Quién tiene de dónde nació todo? ¿Por qué surgió todo esto? ¿Por qué surgió ese campo magnético, ese campo eléctrico? ¿Quién originó todo eso? ¿Quién origina ese campo magnético, ese campo eléctrico? ¿De dónde se origina? ¿Por qué existe? Hola. A ver, comentarios, jóvenes. ¿Qué comentar, no? Corriente. Está debido por la circulación de la corriente eléctrica a través de esos conductores, porque justamente está circulando la corriente eléctrica a través de ese conductor, por este motivo, ¿no? Porque está pasando con corriente eléctrica, o sea, hay paso. Y si nosotros abrimos el circuito, ya no hay circulación de corriente eléctrica, entonces estos campos magnéticos desaparecen, se va, ya no hay nada, ¿sí? Ya no circulan. ¿Ok? Entonces, esto tenemos dentro de la sociedad, jóvenes, ¿eh? Esto es lo que ocurre, ¿no? Tenemos en los conductores, ¿no? En las líneas, más que todo estamos hablando de las líneas, ¿no? En las líneas tenemos presente, ¿ya? Entonces, vamos ahí ahora, vamos a hacer los cálculos ahora, a ver qué pasa ahí. Entonces, la inductancia, en este caso, para una línea de transmisión trifásica, ¿sí? Está expresado en henrios, ¿no? Eso sí recordamos, henrios, ¿no? Entonces, como es por metro, por distancia, podríamos decir henrios, metro, ¿no? HM, ¿no? Y se determina por la siguiente ecuación, ¿no? Vamos a tener acá esa inductancia I, va a ser igual a la inductancia interna, ¿sí? Vamos a tener acá la inductancia debido al campo magnético interior y a la inductancia debido al campo magnético exterior. Vamos a tener doble inductancia, la vamos a separar. No es tan fácil, solamente una nomás, sino vamos a sumar la interior y la exterior. ¿Listo? Entonces la inductancia va a ser la suma, ¿no? En este caso se va a dar dos tipos. Vamos a tener una interna y una interior del campo magnético y la otra exterior. Anotamos esa pequeña fórmula, jóvenes. ¿Listo? Entonces tenemos ahí dos inductancias, ¿no? Una inductancia debido al campo magnético interior y la otra inductancia debido al campo magnético exterior. Veamos cada una de ellas por separado, ¿no? Veamos acá la inductancia debido al campo magnético interior. En la figura que vamos a ver,
vamos a tener ahí un radio R, un conductor de radio R. Y acá suponiendo que los demás conductores de línea están suficientemente lejos, esa es la otra condición, como para no afectar el campo magnético, ¿no? Entonces vamos a poner acá que los conductores están lejos para no afectar el campo magnético, ¿no? Del conductor. Entonces vamos a considerar que las líneas de flujo son concéntricas al conductor. ¿Ok? Veamos entonces, ¿ya? Listo, aquí está. Ahí está el análisis. Entonces nosotros en esta vista tenemos acá, estamos viendo el conductor ahí, ¿no? ¿Qué más estamos viendo en este conductor? Estamos viendo acá que, ¿qué podríamos decir aquí de lo que observamos? Este conductor tiene una longitud L, una longitud total, tiene toda esta longitud, es largo, ¿no? De repente el conductor tiene 45 kilómetros, 20 kilómetros, o metros, ¿no? 1 kilómetro, 200 metros, bueno, un valor variable, no vamos a poner un valor exacto, ¿no? Que tenga 50 metros suficiente. Entonces vamos a tener un valor L. Luego también este conductor tiene un diámetro. Tiene un diámetro, aquí miren su diámetro. Tiene su diámetro ese conductor, ¿correcto? Entonces, desde el punto medio hacia ese valor, hacia el diámetro exterior, ¿podemos aplicar alguna diferencial? Sí, ¿no es cierto? Vamos a aplicar una diferencial de Z, ¿no? Vamos a hacer un análisis por cada punto, punto a punto, ¿no? A una distancia X tenemos un d de X y ese d de X vamos a tener un diferencial de Z, ¿no? Un diferencial de Z, ¿ok? Entonces, nosotros acá al momento de circular la corriente eléctrica a través de ese conductor, va a ser a través de este diferencial de área, ¿no? Este diferencial de superficie, el cual va a tener una intensidad H, ¿sí? Por este DDS, este pequeño diferencial, a una distancia X, un D de X. Tomamos una pequeña diferencial ahí. ¿Ok? Esa diferencial va a variar. Entonces va a variar desde cero, desde el centro, hacia el exterior, ¿no? Desde cero. X va a variar entonces desde cero hasta R. ¿Correcto? X varía de 0 a R. Y todo ese tramo hacemos la evaluación de cómo actuaría este campo, ¿no? Entonces vamos a tomar esos datos. Entonces, aplicando la ley de Ampere, miren, vamos acá, aplicando la ley de Ampere, la cual me indica que la fuerza electromotriz, Ampere vuelta, ¿no? Alrededor de cualquier trayectoria cerrada, es igual a la intensidad de la corriente total encerrada que atraviesa el área limitada por la trayectoria. Vale decir, tenemos aquí, ¿qué nos dice la ley de Ampere? Que esta intensidad H, intensidad de campo magnético, se da en Ampere vuelta por metro, ¿sí? ¿Okay? Va a estar en función de I de X, ¿no? O sea, vamos a tener acá una integral de toda esa superficie del H diferencial de Z, va a ser nuestra corriente I de X. Una corriente I de X va a producir una pequeña diferencial de intensidad de campo magnético, es H de Z. ¿Ok? H de Z. ¿De dónde proviene acá? H de Z es el diferencial de superficie. H es este el valor, ¿no? Ese campo magnético por cada unidad de superficie. ¿Sí? No sé si se capta la idea, ¿no? Lo que hacemos, aplicamos el cálculo diferencial para poder determinar la intensidad de este campo magnético por cada unidad de superficie, ¿no? Pero a lo largo de todo internamente, ¿no? A lo largo de su interior del conductor, desde el punto cero hasta el radio R. Vamos a evaluar todo eso, ¿no? Cómo varía ahí. O sea, ¿quiere decir que el campo magnético también dentro del conductor no es uniforme? No, pues. Aquí va a tener un valor, aquí otro valor, otro valor, otro valor, otro valor, y el valor máximo será en el extremo, pues. ¿Se entiende, jóvenes? O sea, quiere decir que el campo magnético, la intensidad del campo magnético va a variar, ¿no? Va a variar dentro de su interior del conductor. Copien esa fórmula, ¿ya?
¿Listo, jóvenes? Continuamos. Entonces aquí vamos a lo siguiente, ¿no? Z, para nosotros, Z va a ser la distancia a lo largo de la trayectoria del flujo, ¿no? Del punto, en el punto X, ¿no? La I de X, la I de X, la I de X es la intensidad de la corriente eléctrica, ¿no? En este caso, la intensidad de la corriente eléctrica de la trayectoria que se va a integrar, en todo caso, en ese punto X, a una distancia X, ¿correcto? Entonces, resolviendo la ecuación 5,5, la que hemos estado viendo, esta ecuación, esta integral de superficie, ¿no? Integral de superficie. Entonces, vamos a encontrar acá lo siguiente, ¿no? Resolviendo la ecuación, entonces, 5,5, y considerando h constante, e integrando para el diferencial de z desde 0 hasta la longitud en el punto X. Entonces vamos a tener acá 2, la longitud y la circunferencia, ¿cuánto será? En cada punto, 2, la longitud y la circunferencia, si ustedes recuerdan, la longitud y la circunferencia era 2πr, ¿no? ¿Recuerdan? 2πr, pero como r está variando, entonces será 2πx. ¿Listo? Entonces vamos a tener aquí lo siguiente, ¿no? h por 2πx es igual a I de x, ¿ok? Entonces aquí tenemos la integral de superficie, ¿no? El h, de acá estamos tomando el h, ¿sí? Y ese diferencial de z, ¿no? Ese diferencial de z que viene a ser la superficie, integral de superficie. Vale decir, la superficie, esa integral va a quedar y nos vamos a trabajar nosotros con esta, con el 2πx, ¿no? Y h va a ser nuestro valor de la intensidad, ¿ok? Entonces vamos a tener la corriente I de x. ¿Listo? Seguimos. Por otro lado, se supone que I es la intensidad de la corriente total, ¿no? La cual circula por el conductor que estamos evaluando, ¿no? Entonces, la intensidad de la corriente que circula por la sección del interior del radio X será, ¿no? Entonces, vamos a tener acá que ese I de X va a ser también lo siguiente, ¿no? Vamos a tener acá pi x cuadrado sobre pi r cuadrado ahí. ¿Ok? ¿Qué estamos igualando ahí, jóvenes? A ver, ¿por qué salió ahí? A ver, ¿estamos ahí? ¿No? Hola. Estamos hablando de la corriente I de X, ¿no? Por ejemplo, está relacionando ahí, lo que está relacionándose aquí es lo siguiente, ¿no? En una sección I de X, a una distancia X, vamos a tener una sección que va a ser el área de un círculo, ¿cómo es? Es pi por radio al cuadrado. En este caso la distancia va a ser pi x cuadrado, ¿no? Y a una distancia I, en la corriente I, cuando ya esté toda la corriente I, va a ser por cuando tengamos cuando x sea r. Entonces, cuando sea r cuadrado. ¿Listo? Esto es lo que estamos relacionando. ¿Ya? Estamos en este caso relacionando entonces una corriente I de X cualquiera a un área X cuadrado cualquiera respecto al I total, ¿no? ¿Sí? Entonces en ese I total tenemos un pi r cuadrado, ¿no? Entonces podríamos decir que, o sea, relacionamos las dos corrientes. No sé si se me dejo entender ahí, jóvenes. Estamos relacionando las dos corrientes, ¿no? La corriente que circula por el interior del conductor y la corriente total, la intensidad de la corriente total. O sea, el I, que es la intensidad de la corriente total, y la corriente que circula por el interior de ese conductor a una distancia X. O sea, el I de X viene a ser una corriente que circula a una distancia X. Y la I es la corriente total que circula por ese conductor. Entonces acá hacemos una relación de áreas en todo caso, ¿no? Y obtenemos lo siguiente acá, ¿no? O sea, de esta relación diríamos que I de X es igual a X sobre R al cuadrado por I. ¿Listo, jóvenes?
Hola, ¿estamos ahí? Tomen nota, una imagen del cálculo, ¿ya? ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos acá ya el valor de la corriente I en función de I de X, ¿no? O I de X, que viene a ser la intensidad que circula por la sección interior del radio X, respecto al valor I, que es la intensidad de la corriente total. Luego podemos seguir relacionando, ¿no? Entonces nosotros podemos reemplazar ese valor que hemos encontrado, podemos reemplazarlo en la ecuación anterior, ¿no? En la ecuación donde teníamos que H, en este caso, la intensidad de campo magnético, era por, ¿se acuerdan? Por 2πx, ¿sí? Aquí, por 2πx, ¿no? H por 2πx es igual a I de X. Entonces, este I de X que hemos hallado en la ecuación 5.7, la vamos a reemplazar aquí. ¿Sí? Vamos a reemplazar. Entonces, reemplazando, en vez de poner I de X, todo esto era I de X. Todo esto es I de X. El I de X, no se olviden, el I de X va a ser igual a X sobre R al cuadrado por I. ¿Listo? Eso es lo que estamos reemplazando ahí. ¿Quién es Francisco Gall? No lo conozco, Francisco Gall. Seguimos. Entonces, reemplazando la ecuación acá, tendríamos acá entonces el H, la intensidad, la sección, en este caso circular, y reemplazamos el I de X. ¿Ok? De aquí despejamos, de aquí vamos a despejar el valor de H. Entonces, H va a ser igual a ¿qué? Este valor es importante, ¿no? H, o sea, la intensidad del campo magnético va a ser AX por I, la intensidad de la corriente, sobre 2πr cuadrado. ¿Ok? Listo. Y acá tenemos lo siguiente, ¿no? Podemos decir aquí que la densidad del flujo magnético, en este caso B o beta, es igual a Weber por metro cuadrado. Entonces, a X metros del centro del conductor, vamos a tener acá lo siguiente, ¿no? Primero definimos que la densidad de flujo magnético es igual a mu, la permeabilidad magnética, por la intensidad del campo magnético. ¿Ok? ¿Estamos ahí, jóvenes? Vamos anotando. Todo es teoría de campos magnéticos, ¿ah? Estamos haciendo un pequeño repaso en todo caso. Entonces, beta, ¿qué cosa es? Es la densidad del flujo magnético es igual a mu, que es la permeabilidad magnética del conductor, por la intensidad del campo magnético. Aquí tenemos la intensidad del campo magnético, se llama amperes vuelta metro, la permeabilidad magnética del conductor, y tenemos acá la densidad del flujo magnético. ¿Ya? Esa fórmula es importante, ¿ya? Entonces, si nosotros quisiéramos ahora calcular lo que es la densidad del flujo magnético,
quisiéramos calcular esa densidad del flujo magnético, ¿qué tendríamos que hacer? Queremos calcular ahora beta, ¿no? O B. Entonces acá simplemente este B dice que va a ser igual a mu por H. Pero H, acabamos de ver que H es igual a ¿quién? A X por Y sobre 2pi R cuadrado. Entonces, ese valor lo podemos reemplazar aquí, pues. Y nos vamos a sacar con beta. Vamos a sacar acá mu por X por Y sobre 2pi R cuadrado. ¿Listo? Y eso es justamente lo que tenemos aquí. ¿Ya? Entonces, ahorita nosotros podemos encontrar ya la densidad del flujo magnético, pero para ello necesitamos calcular la intensidad, ¿no? Pero sin calcular la intensidad, ya estamos viendo que esta densidad de flujo magnético actualmente está dependiendo ¿de quién? Está dependiendo de la permeabilidad magnética, que es mu, está dependiendo de X, esa distancia, ¿sí? Del valor de la corriente eléctrica y del radio, ¿no? Del conductor. ¿Ok? Entonces ya podemos encontrar ese campo magnético, ¿no? Esa densidad de flujo magnético. ¿Listo, jóvenes? Anotamos la fórmula. Continuamos. Luego, considerando, en este caso, considerando el elemento tubular, ¿no? Vale decir, un diferencial de dx a una longitud L, o sea, una figura anterior, podemos determinar el flujo magnético, ¿no? Donde diríamos que el flujo magnético es igual a B, beta, por diferencial de S. ¿Sí? Hola. O sea, el flujo magnético, sin sacar derivadas, sin sacar en este caso derivadas diferenciales, podríamos decir que el flujo magnético es igual a la densidad por área. ¿Ok? Pero aquí lo tenemos en diferenciales nada más. Diferencial de S, o sea, una fracción, una porción de ese, una variación de ese flujo magnético con respecto al área, ¿no? Entonces vamos a tener acá el flujo magnético, que va a estar en Weber, y tenemos la densidad del flujo magnético. Esa densidad puede estar en Tesla o Weber por metro cuadrado. Entonces, jóvenes, continuamos.
Vemos que S, bueno, continuando, S va a ser la superficie, ¿no? En este caso va a ser la diferencial de X, ya que estamos tomando un valor pequeño de la sección, entonces va a ser ese diferencial de X en este caso puede ser metros cuadrados, ¿no? Luego vamos a sacar lo siguiente, hacemos la siguiente consideración. Consideramos que la diferencial de S, esa de superficie, es el largo. ¿Se acuerdan que la superficie tiene una longitud? Les dije 40 metros, ¿no? Entonces L va a ser 40 metros y el diferencial de X, su espesor, ¿no? Entonces el diferencial de superficie L, diferencial de X. Entonces esto podemos reemplazar en la ecuación que hemos estado viendo, en la 5.11 y la 5.10, y obtenemos que este diferencial de flujo, esta es la corriente, ¿no? Esta es la densidad, ¿no? ¿Se acuerdan la densidad? La densidad, ¿sí? Esto es la densidad. Y esto de acá vendría a ser el diferencial de S. ¿Ya? Este valor va a ser el diferencial de S. Y este valor de acá es la densidad. ¿Sí? A ver, regresamos para ver ello, ¿bien? ¿Correcto? ¿Sí? Diferencial de S y la densidad. ¿Correcto? Listo. Continuamos entonces, vamos aquí resolviendo. El flujo magnético, en este caso, phi, está expresado en Weber, eso sí lo sabemos. Sin embargo, es necesario expresar por unidad de longitud, o sea, Weber metro. Como lo vamos a expresar en Weber metro, entonces podríamos decir simplemente, reemplazamos en la ecuación y se le debe dividir entre L, ¿no? Lo dividimos todo entre L, porque es Weber por metro, queremos por unidad de longitud. Entonces, como tiene L, lo dividimos entre L. ¿Y qué nos queda? A ver, tenemos esta diferencial de flujo. Vamos a hacer la diferencial de flujo. Nos dice, inicialmente tenemos acá a mu por X por Y sobre 2pi R cuadrado L diferencial de X. Nosotros queremos hallar debido a una longitud L, entonces todo esto dividimos entre L. Como lo dividimos entre L, para obtener este diferencial de flujo por metro, Weber metro, para obtener así Weber por metro. Entonces lo dividimos ahí. Entonces se van. ¿Y qué nos queda? Nos va a quedar ahí mu por I sobre 2pi R cuadrado por este X de dx. Y esto va a ser el diferencial del flujo. ¿Listo? Esa es la misma fórmula que tenemos ahí. ¿Vamos ahí, jóvenes? Hola. Afirmativo. Correcto. Vamos tomando nota, jóvenes. Vamos tomando nota. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Ustedes ahí van tomando imágenes, ¿no? Sus imágenes de lo avanzado. Entonces tenemos ahí ese diferencial de flujo, que va a depender ahora, este diferencial de flujo, va a depender del mu, la permeabilidad, la corriente, el radio, esa variación X con diferencial de X, ¿no? ¿Ok? Este flujo va a ser ahora un flujo unitario, ¿no? Porque lo vamos a dar Weber por metro cuadrado. Justamente lo hemos dividido acá entre L, para que sea esa característica, ¿no? Para que tenga esa característica. Weber por metro cuadrado. Listo, jóvenes, nos quedamos aquí, ¿sí? Nos quedamos acá, continuamos la siguiente sesión, todavía tenemos tiempo. Vamos a proceder a tomar entonces la asistencia, ¿ya? A ver. Ok, jóvenes, nos quedamos ahí. Vamos a proceder a tomar la asistencia.
Líneas de transmisión, líneas día 11.